Pues bienvenidas, compañeras, a Casa de Cultura de Chamberí. Aprovecho un minuto para la gente que es la primera vez que ha venido y presentamos este espacio. Somos una asociación vecinal, un espacio ciudadano autogestionado, con un proyecto comunitario para el barrio. Si vinieseis o si venís un lunes, os podéis encontrar un taller para mayores para hacer ejercicio físico o una reunión de uno de los grupos de trabajo de la casa. Si venís un martes, os podéis encontrar a unos niños y familias jugando ahí en esa sala, o unas mujeres de Lampa, de Rufino Blanco, cosiendo comunitariamente aquí. Si venís un miércoles, os podéis encontrar a la plataforma de pensionistas, o reunidos, o por la tarde 30 familias repartiendo verduras de un grupo de consumo agroecológico. Si venís un jueves, os podéis encontrar esto, o la presentación de un libro, o un taller sobre transición ecosocial, o el club de lectura. Si venís un viernes, os podéis encontrar, qué sé yo, un grupo de trabajo sobre espacio urbano, ¿no? o sobre grupos de apoyo mutuo. Si venís un sábado, puede haber aquí un Scouts haciendo una actividad o un grupo de apoyo mutuo en salud mental. Y si venís un domingo y no estamos en una manifestación apoyando sanidad pública o vivienda o educación, pues entonces por la tarde tenemos una tertulia de cine. Con esto da una imagen de cómo es este espacio ciudadano que nos sostenemos de modo autogestionado y con pequeñas cuotas de la gente. Somos 140 y el objetivo es llegar a 150 lo antes posible. Quien quiera asociarse se puede asociar con una pequeña cuota de 5 o 10 euros al mes. Permite que esto funcione, sea sostenible y todas las actividades que se hacen son colaborativas y gratuitas. Y un enorme placer poder contar con esta gente hoy en este acto. Bueno, pues efectivamente hoy es jueves, como ha señalado Óscar, y tenemos esta actividad venida de la mano de algo tan importante, me parece, como es la transición española, ¿no? De un tema que además pues ha quedado un poco en el olvido y que ya se están preocupando mucho de que quede en el olvido. Este documental yo lo vi por primera vez hace no mucho tiempo, hace un mes, en el Federico García Lorca de Rivas hacia Madrid, y con tal motivo pues estuve hablando con Pablo y le animé a presentarlo en la Casa de Cultura. La Casa de Cultura lo acogió inmediatamente, lo cual es muy de agradecer, y pienso que es de una importancia vital en este momento dar a conocer una realidad que se nos está ocultando, ¿no? Creo de todas maneras que para hablar de todo esto mejor que nos hable su director, Adolfo Gafur, y que nos haga una reseña de todo esto. Vale, bueno, hola, buenas tardes y gracias. Bueno, la película esta surge fundamentalmente por Manuel Ruiz, que era una persona extraordinaria y quería hacer que hiciese una película para que no cayese en el olvido tanto la muerte de su hermano como todos los de la semana esta negra trágica, María Nájera, etc. y todos los olvidados de las víctimas que hubo de la transición, e ir en contra del discurso dominante. Entonces yo estaba acabando otra película que era la de Luis Cernuda, El habitante del olvido, pero cada vez que iba a un acto y tal me lo encontraba. Yo pensaba que casualmente en los teatros, en los cines, etc., pero luego me dijo Olga, que es la esposa de Manuel, que no, que la iban y tal. Y a Manuel no solo no podía decirle que no, sino que había que decirle que sí. Entonces, además es una historia que a mí, claro, me conmovía, porque fuimos muchos los que de alguna manera vivimos aquella época dura, pero también de ilusiones por transformar la sociedad.
que ya vemos cómo está hoy, ¿no? Y entonces pues me tocaba y tal, y muchos estuvimos en aquella manifestación donde mataron a Arturo y donde mataron a Mariluz, etcétera, etcétera. Entonces, la película es una película totalmente independiente, porque cuenta cosas que hasta entonces se habían contado poco, no se habían contado. Está hecha con el esfuerzo del colectivo Proselidario de la Transición, que se fundó más o menos por aquellas fechas. Conocí a una gente maravillosa como Manuel, como Javier Almazán, que es hermano de Ángel Almazán, que lo mataron también, fue víctima de transición, y el enfoque, ya veréis la película. Bueno, el caso es que la hicimos con unos profesionales muy acreditados del cine y la televisión, por nuestros propios medios, y la verdad es que tuvo muy buena acogida aquí en todas partes. Ahora se está pasando en cines, en todos los mejores cines de provincias. Pero aquí en Madrid se estrenó el Palacio de la Prensa, luego estuvo Los Verdi, aquí al lado estuvo en un montón de cines. Aquí la proyectamos, gracias a que ellos son muy majos y por los objetivos de la Casa de Cultura, pero la vais a ver mucho peor que si lo hubieseis visto en una pantalla grande, que eso es lo que estamos, porque con todo lo que estamos aquí, el cine embajador lo tenemos a nuestra disposición cuando quieran, porque a los exhibidores lo que les interesa es llenar las salas. Y es verdad que nuestra película, por lo que sea, en fin, que fue una experiencia muy emotiva, que espero que os guste, y luego el coloquio estoy abierto para todo tipo para las críticas, pero sé que lo único que seáis sinceros en vuestra apreciación de la película. Y está con nosotros Olga y Javier Almazán, no sé si queréis decir algo, y empezaba la película, está bien Pablo Nieves, bueno, los miembros del colectivo Proselidario de la Transición. Bueno, yo nada, deciros que ya me ha presentado Adolfo, soy Olga Gutiérrez, soy la viuda de Manuel Ruiz. Y Manuel, pues, imaginaros, cuando esto ocurrió, pues se quedó toda la familia pues muy mal, ¿no? Él estuvo mucho tiempo sin poder casi pronunciar el nombre de su hermano y, bueno, pues cuando ya conoció a un amigo, a Chato Galante, que falleció también, y fue Chato el que le metió un poco a Manuel en este tema. Entonces, bueno, pues empezó ahí a reivindicar y empezó él a reivindicar un poco y le pusieron en el ayuntamiento, después de mucha batalla también, en un polideportivo en el barrio, en Peñagrande. Luego la placa que pusieron en la calle, en la plaza de Soledad Torres Acosta, sale aquí en la película, luego lo veréis. Bueno, pues fue un batallar, ¿no? De justicia, no tenemos justicia. Y hasta que se le ocurrió la idea, como os ha dicho Adolfo, de hacer la película, pero porque él lo que quería es que esto quedara un documento gráfico para que la gente lo viera y que no nos engañen como nos han estado engañando, que fue una transición modélica y pacífica. No fue eso. Y era lo que él luchó y bueno, pues hasta convencer a Adolfo, y Adolfo estaba haciendo otra película y venga, vamos a tal sitio a ver si está el director este de cine, que a ver si está, a ver si... Y entonces íbamos a los sitios a ver si nos encontrábamos con Adolfo y tal. Lo mismo pasó con Adolfo, con Bernardo Fuster y Luis Mendo, que son los componentes de la banda sonora. Pues también Manuel en un concierto le dijo, ¿y por qué no haces una canción por los olvidados de la transición? Y Bernardo lo hizo y luego pues es la banda sonora de la película, que es maravillosa. Lo de Bernardo fue... Es que esta película tiene unos orígenes muy teatrales. Siempre nos lo encontramos con el teatro. En una función, no sé qué, y en un concierto que dio Bernardo Fuster ahí en la sala de Lope de Vega, entonces estaba él, yo fui porque fuimos unas amigas, amigos a su concierto, y ahí estaba Manuel con Olga y tal, y entonces ahí Manuel le pidió que para los actos que hacían todos los años en el Teatro del Barrio, era para el teatro, que le hiciese una canción. Entonces Bernardo estaba componiéndole la canción, pero cuando íbamos a empezar la película, entonces yo hablé con Bernardo y le dije, oye, la canción esta y tal, que parece una canción que la verdad es que me parece que es estupenda, muy emocionante, conmovedora y tal, y ya le dije, la canción no la dejes, por supuesto, digo, ya de paso, ¿por qué no nos haces la banda sonora con Luis? Porque son unos compositores que han compuesto cantidad de bandas sonoras para cine, uno de los mejores y tal. Y así fuimos componiendo un equipo y tiramos adelante para la película. Y lo de la película, os voy a confesar una cosa, antes que salga. Claro que quería hacerlo, lo que pasa es que yo he hecho, bueno, Jaime lo sabe, he hecho otras películas también sobre
sobre los temas estos de la transición. Y dije, joder, otra vez, que lleva un curro de la hostia, con un archivo ya manido, ¿no? Con esas cosas siempre salen los mismos archivos, a no ser que tengas una pasta demencial y no puedas ir a comprar esos archivos, que tampoco existen tantos por ahí. Y me daba un joder, tal, pero ya dándole vueltas, bueno, dimos, y al final yo pensaba, digo, nos va a dar para 20 minutos, pues nos ha dado para hora y 35, ¿no? Y espero que ya lo veremos. Venga. Javier. Sí, yo sí que voy a tardar 30 segundos, no como los que prometen. Esta película rezuma verdad y traspasa determinadas líneas rojas que no veréis en cualquier otra libro, acto cultural, película, conferencia y tal. Merece la pena. Y soy el mal un poco del grupo y me toca decir que no hemos tenido ninguna financiación para hacer la película, por eso vendemos camisetas, CDs con la banda sonora de la película, fanzines que contamos nuestras historias, carteles de la película, aceptamos donativos entre 1 céntimo y 10.000 millones, lo vamos a agradecer igual y la película habla por sí misma y vamos a verla. Y en ello estamos. Por eso es fundamental, puesto que es una película que no tiene detrás ninguna plataforma, ninguna televisión, en el boca a boca y en la difusión. Aquí se volverá a pasar en Madrid en más cines. De todas maneras, la película está abierta a pasarla, se va a pasar en bibliotecas, se va a volver a pasar ahora en las bibliotecas, durante el mes de abril y mayo se va a seguir pasando. Quien quiera verlo puede meterse en la página del COD y ahí vienen todas las proyecciones. O sea que se va a seguir, está abierta a la difusión máxima de todo aquello que se pueda. Brevemente, solamente añadir un dato a lo que hemos visto de los asesinos de Atocha. Fernando Lerdo de Tejada, el que se quedó en la puerta cubriendo la retirada, era hijo de la secretaria de Blas Piñar, fundador de Fuerza Nueva, y en su despacho, en la calle Mejía de Querica, era la secretaria de Blas Piñar. Un hijo suyo era Fernando Lerdo de Tejada. La película, al hacer el engranaje, o pretendíamos, o sea, lo que no queríamos era que tuviese el lenguaje de un reportaje más tipo de los que se están emitiendo, porque adquirieron unas imágenes novedosas de archivo, pero la mayor parte se han utilizado y se siguen utilizando en las televisiones y tal, entonces en plan más informativo. Nosotros queríamos que las películas son conflicto y emoción. Entonces, a través de la película fundamentalmente tiene la empatía, ¿no?, de personas como Manuel, o como Javier, o como la chica que es la testigo de cuando mantiene el marido de Nájeras, o como Alejandro Ruiz Huerta, que es una persona de una altura absoluta, que sus testimonios, o sea, nosotros no queríamos, no es una película en la cual queríamos que saliesen otra vez los expertos tienen que estar detrás de las cámaras, entonces no hacer una cosa detrás de los expertos y nosotros ilustramos en plan informativo. Queríamos que la película, que ese era el reto, tuviese un lenguaje cinematográfico, es decir, que funcionase por sí misma. Y por eso le añadí a los testimonios ya cuando escribí el guión, aunque sabéis que en un guión documental siempre se va transformando en función de la realidad que vamos encontrando, pero en el guión ya introduje esos personajes, esas mujeres, que son como una abstracción de aquellos sentimientos que yo creo que compartíamos una parte muy importante de aquella generación ilusionada e ingenua, que queríamos que se iban a transformar más las cosas y que no luchábamos exclusivamente solo por las libertades democráticas, sino que luchábamos, porque aparte de las libertades democráticas también, porque hubiese una democracia económica que permitiese que no existiesen las condiciones de desigualdad y que desgraciadamente han seguido persistiendo. Es decir, luchábamos por una sociedad utópica, libre, democrática y tal. Y bueno, pues esos personajes, esas mujeres, están reflejando, ¿no?, un poco. Yo escribí unos textos pensando en el sentido, ¿no?, el sentido de aquella época. Y es una especie como de coro o corifeo griego, ¿no?, porque lo que estamos contando es una tragedia. Entonces me ocurrió, por eso van como comentando las escenas o dando las preámbulitas, ¿no? Yo creo que lo importante también es que les preguntéis a ellos, que son los protagonistas directos. Yo quería preguntar, aprovecho, ¿en qué situación se encuentran en este momento todas estas reclamaciones, ¿no? ¿Cuál es
si se siguen dando pasos, se avanza, o por el contrario está todo ya prácticamente en tierra de nadie, ¿no? Ya. Bueno, la querella argentina va muy despacio, pero va despacio también pues, porque la jueza pide documentación a España y España no se la da. O sea, nosotros nos están negando la justicia internacional y nos la están negando aquí. Y bueno, pues nosotros ya después de que tampoco los tres jueces, bueno, hay uno que sí, que el juez con el voto particular sí que está de acuerdo, pero nosotros dos no, y tampoco nos hacen caso, pues nosotros ya lo que hemos hecho ha sido ir al Tribunal de Derechos Humanos, pero ahí estamos. O sea, en la justicia un desastre. Aquí no interesa. O sea, porque incluso parece ser que Marlaska está formando parte de todo, Sí, de todo ese fue tramado, uno de los digamos, que, ¿no? sí, fue uno de los que hizo prescribir O el al caso. ministro, vamos. Sí, sí. Y en cuanto a la jurisdicción española, no ha sido admitida a trámite ninguna de las querellas, ha llegado hasta el Tribunal Constitucional y no ha sido admitida a trámite. O sea que ahí se queda en una vía muerta, quizá con la Tribunal de Justicia Europeo, no lo sé. Vamos, en España fuera. La película lo dice... Manuel lo dice, pero... Lo dice, claro, sí, no. Manuel lo dice, justicia lo tenemos difícil, Claro. ¿no? Para eso estamos haciendo esto, para mantener el relato. Lo importante de la película, lo que quería Manuel, porque ya han pasado 50 años, y aunque se siguen haciendo los trámites, siempre hay que confiar que en una de estas, pues al final sí por lo menos se reconozca, sea la justicia. Pero lo fundamental que quería Manuel es que no quedase todo en el olvido, sepultado. Porque es que además aquí constantemente, por eso digo que hay que difundir la película, y ahora se va a pasar en el Cineclub en Chaminade, junto con el Johnny, eran unos míticos en la sala S y tal, tiene que llegar. A mí siempre preguntan los jóvenes, yo siempre me enfado un poco, dejar a los jóvenes en paz, que tienen sus propias preocupaciones y tienen sus cosas que hacer, y ya se irán poco a poco. Porque claro, no pueden, como nadie hasta ahora, ni siquiera la educación les ha contado nada de todo esto, Claro. si a lo mismo se les ha contado a través de los medios de comunicación de masas, es que hay que agradecer mucho a los grandes poderes que nos concediesen la democracia, como si en este país nadie luchase por eso. Ahora, afortunadamente, ya está saliendo una serie ya en televisión que habla de la conquista de la democracia, cosa de la que muchos cineastas, muchos escritores y tal vienen hablando desde hace muchos años, ¿no? O sea, pero bienvenido sea. Ya, claro, los jóvenes no pueden conocer, yo lo dije en otra película que hice también de un poco de este tipo de estilo, también hago otras, que claro, en una entrevista que me hicieron para los periódicos dice, es que los jóvenes no pueden sensibilizarse ante aquello que no conocen. Pero una vez que lo conocen, muestran un grandísimo interés por ello, sí. Os lo aseguro. Y ese es el reto, ¿no? Ese es el reto que hay que hacer y que se difundan no solo esta película, porque yo en eso difiero de Javier, hay muchas otras películas como esta, tan buenas como esta, o mejores, que también difundan muchas cosas. Este es un granito de arena más, pero lo que se trata es de que difundan. Y por eso lo fundamental es que la película llegue a la mente y al corazón, o al revés, que para eso se ha hecho, que emocione, sí. Que llegue al corazón, porque a través del corazón llega a la mente. Y eso es importante, compartir sentimientos, no se quede en una información fría sin más, sino que a través fundamentalmente de ellos cree esa empatía entre el público que la ve. Y sí que han venido muchos jóvenes, la hemos puesto en muchos cines, y sí que ha venido gente joven que se han quedado al coloquio y que se han ido llorando, o sea que yo esto no lo sabía y yo voy a hablar con mi padre y mi madre para que me expliquen. Sí, o sea que... Claro, hay problemas con este tipo de... O sea, la situación que tenemos ahora mismo, llevamos ya muchísimo tiempo en que no hay ningún plan de estudio en el que recoja realmente este periodo histórico, ¿no? Yo no te digo incluso la guerra civil, o sea, que no se habla. Entonces, si no se habla, no, es imposible. Y ya, en el momento en el que estamos ahora mismo, que la juventud consume muchos recursos, pero claro, pero muy cortos y
con mucha información muy variada, pues un documental de este tipo, una película de este tipo, o sea, contiene una base previa de conocimiento de lo que ha pasado para que puedan aguantarlo, si no, o sea, es un hijo de 17 años y intento que la vea y yo tengo que ir al móvil, porque está con el móvil y pues sí que lo estoy viendo. Perdón. Sí, agradecer la película y enfatizar la importancia que tenga que conviva la parte documental con las partes dramatizadas, porque llegan más al corazón, no solo a la razón, y también para facilitar la transmisión generacional y que la gente joven pueda sentirse más concernida. Parece que hay un trabajo que tenemos que hacer a medias, las generaciones que nos toca transmitir memoria y las generaciones, como recogéis en la película, a quienes les toca seguir reivindicando, que de alguna manera os da esperanza a quienes la podríais haber perdido. Bueno, no sé si, que hable Javier, no sé si Javier mantiene la esperanza todavía o no. No, mira, nosotros, nuestro relato es que hubo un plan establecido para acabar con todo tipo de resistencia u oposición a la línea marcada por la transición, y que ese plan establecido de aplastar cualquier tipo de oposición llevó implícito determinadas muertes. Por lo tanto, son delitos de lesa humanidad, puesto que van y parten de una idea de acabar con el enemigo. Como son delitos de lesa humanidad, no tienen prescripción y no están afectados por ninguna ley de amnistía. Eso no lo vais a ver en la serie, ni en 50 series que pasen, ni en 50 películas que pasen, ni nada. Y luego... Una presunción. Estemos abiertos, queremos saber qué pasa. Bueno, es que no podemos juzgarlo que no está con lo que no se ha visto. Yo es que me conozco a mis clásicos. Entonces, en un nivel más bajo, lo que queremos es que se investiguen los crímenes de la transición, se vuelvan a abrir otra vez y todo esto. Y que extraditen al asesino porque está vivo. Y sabemos dónde está. Y además, aquí se ve muy corto lo que él en la entrevista del País, es mucho más larga. Y es que... Bueno, y que pidan responsabilidades, porque si este hombre estuvo protegido por ellos... Sí, No, él mismo lo dice, en el momento que le prepararon toda la documentación. Sí, en la entrevista que le hacen los del País, que se ha visto, ahí sí hay un momento que sí habla de que trabajaba para los cuerpos. Y eso no lo ve ningún juez. No, es que la judicatura... Eso no lo ve ningún juez, que el tío está vivo y que encima dice sí, y no me arrepiento de nada y le tiré a matar. De todas maneras, yo voy a decir una cosa respecto a las películas o a los documentales o a las series de televisión y tal. Hemos tenido la suerte algunos de hacer todo tipo de cosas, algunas con más presupuesto, otras con menos. Yo trabajé muchos años en la televisión pública y ahí había unos presupuestos suficientes, y en aquella época había, sobre todo en los 80 y los 90, había una libertad de creación y de independencia que nos permitió hacer muchas cosas que hoy parece ser que no se hacen porque molestarían, ¿no? Pero lo importante en una película o una serie de televisión, da igual si se ha hecho con mucho dinero, con poco dinero, cuáles son las vicisitudes que hay detrás, si este se ha puesto mejor, si este es peor, no sé qué y tal. Lo importante, no me doy cuenta en una película o una serie, lo que se ve en la pantalla. Lo que se ve en la pantalla. Y yo creo que gracias a Manuel y gracias a Javier, que aparecen ante la cámara transmitiendo verdad. Transmiten verdad, no están transmitiendo. Por eso decía yo antes que las películas tienen que hablar los propios protagonistas. Los expertos, los historiadores, que están muy bien, deben dar, pero yo prefiero, o hay películas muy interesantes que se hacen a base de eso, no de los testimonios. Pero la emoción o la verdad, la sinceridad que transmiten,
los protagonistas sean ellos mismos, eso es, me parece que es difícil de conseguir, ¿no? Y bueno, no quería decir más que eso, que lo importante es que sea en pantalla y que yo creo que eso, que el cine tiene que llegar, que emocionar, y se lo hace a través de ellos, ¿no? Se les nota que transmiten verdad, que sí, ¿no? Hombre. Lo que pasa es que él se me ha hecho un poco divo últimamente. Estábamos pensando que te lo recordabas a una, ¿no? Que quieren la fama, eso es la Se lo han dicho así de... Sí, ¿no? Y en predicciones en cines en Córdoba van y le piden autógrafo. Está un poco crecido. También quería decir una cosa. Ah, perdón. No, es que, yo es que soy de la enseñanza, bueno, estoy jubilada ya, de la enseñanza, y me harta un poco el que se quiera siempre buscar todas las soluciones de cualquier problema que hay, desde el tráfico hasta tal. Es que no lo enseñan en las escuelas, es que no lo enseñan aquí. Como yo viví una carrera universitaria con el Opus Dei, o sea, en la Universidad Complutense en estos años felices, sé que hacíamos cosas más allá de lo que nos enseñaban en las clases. Y sé que los chavales también lo hacen. Y lo que quiero llegar a decir es, la mayor parte de los que vivimos aquellos momentos, luego vivimos tan deprisa todos los días que vinieron después, que no contamos lo que nos pasó. A mí me pasaron cosas que no están ni aquí ni allí, pero están. O sea, yo las viví, una bomba, o sea, yo las viví. Entonces, pero no las contamos. Y va pasando el tiempo y un poco las vas dejando de lado, y un día hay un debate y sacas un trocito, otro día está, un día en una comida, y tenemos que ponernos todos y cada uno de nosotros delante de nuestras propias obligaciones ciudadanas y como personas, y contar a las generaciones que vienen las cosas. Igual que nuestros padres no nos las contaron a nosotros porque tuvieron miedo. Nosotros no las estamos contando a los jóvenes porque no les queremos aburrir. Y como no les queremos aburrir, no se enteran. Y no pueden ir todos a ver la película. Tenemos cada uno de nosotros que contarles nuestra parte de la historia, lo que vivimos, y que el miedo ese que cuentan, que contáis también, ese miedo lo vivimos todos, unos en una parte, otros en otra, y lo tenemos que contar a las generaciones que vienen. Sí, bueno, esta película hemos dicho que va para los jóvenes, pero los jóvenes se refieren al medio de los actores con la serie esta. Los jóvenes son de 65 para abajo. Porque la gente de 65 tampoco lo vivió y tampoco lo conoce, ¿no? Entonces, el cine tiene una ventaja de cómo se mueve en el espacio y el tiempo. El cine tiene la ventaja de que fija la memoria. Entonces, esto ya queda para siempre. Sí, está muy bien. Luego se puede ver o no ver, ¿no? Eso es, y de eso se trata, ¿no? ¿Vas a decir algo? Sí, iba a decir que la Ley de Memoria Democrática tiene previsto investigar todos estos casos. Nosotros, vamos, yo por lo menos no estoy muy de acuerdo con el alcance de esta ley, porque yo creo que evidentemente había que reconocer ciertas cosas como la lesa humanidad de todos estos delitos y tal, que la ley no llega. Sí que recoge y contempla, ampara el derecho de investigar, ¿no? El derecho, la obligación que tiene el Estado de investigar y eso. Y esto me recuerda a Italia. Italia es un país que es capaz de promulgar las leyes más avanzadas del mundo, pero es incapaz de cumplirlas. Entonces, ni se va a investigar ni nada por el estilo. O sea, esto es un papel que tal, no sé qué, que se reunirán los 50 años y no sé qué, se dirán cosas muy bonitas, todos forman parte de la misma organización, todos forman parte del mismo rollo y ya está. Y luego hay una cosa, hay un ejemplo que dio Argentina. Argentina, en un momento determinado, después de la dictadura, vino Raúl Alfonsín, empezó una nueva etapa, los militares se acuartelaron, los caras pintadas y dijeron cuidado. Hubo la ley de punto final, no se podía juzgar y tal, pero hubo un movimiento de los jueces que dijeron vamos a ver,
los jueces no somos una máquina de dictar sentencias. Los jueces tenemos que trabajar por la verdad. Y nosotros vamos a admitir a trámite, aunque no haya condenas, todas las denuncias, porque vamos a llegar a la verdad. Y eso sirvió para que después, levantada la amnistía y todo esto, fueran juzgados todos esos informes. Sí, bueno, pues al hilo de eso hay que tener en cuenta una frase lapidaria del testamento político de Paco, ¿no? Que se quedó todo atado y bien atado. Miramos la judicatura hoy en día y nos damos cuenta que eso es una vigencia absoluta. Es decir, aquí no tenemos ese... Hay excepciones también. Muy pocas. Pero pocas. Si los tiene, mira cómo los tiene. Algunas excepciones. Sí, bueno, pero no son un movimiento. No es algo que esté trufado. Lo dice perfectamente Alejandro Ruiz Huerta, que es abogado, y lo dice perfectamente. Dice, claro, en la transición es verdad que se estableció una democracia no tan amplia como queríamos, entre otras cosas porque no se votó la forma de Estado y muchas otras cosas, porque se dice que la película querían mantener el sustento, el poder económico y tal. Y es verdad que lo dice Alejandro Ruiz Huerta, que no se estableció la democracia, pero los sectores fundamentales del aparato del Estado no se les hizo la transición democrática que tenía que haber. Y siguieron, incluso como dice en la película, salieron incluso fortalecidos, los condecoraron y estas cosas y tal, y siguieron con un estilo de trabajo, como se decía antiguamente, absolutamente parecido al de la dictadura. No hay que olvidar que en los años de la reconversión industrial también hubo una represión de las manifestaciones, ya en época incluso con un gobierno socialista, y hubo muertos. El asesino de Yolanda ha estado haciendo o trabaja para el Ministerio del Interior. Sí, lo dice Manuel en la película. Estamos a la fecha de hoy. Pues muchísimas gracias por vuestra presencia y la asistencia de todos. Acojámonos a esa frase que nos sirve de consuelo, creo que a todas, que es que frente al pesimismo de la razón nos queda el optimismo del corazón o de la voluntad. Gracias.